Buenas tardes, mi nombre es Luis Miguel Amariz y mi grupo está conformado por Gabriel Ledesma y Manuel Magdaliel. Soy estudiante del programa de Ingeniería Civil del semestre 1 de la Universidad de Pamplona y el tema de hoy será la carta y sus tipos. En este tema vamos a dejar claras las cosas que son, qué es, para qué sirve, su estructura y los pasos para formar una buena carta. La carta es un medio de comunicación escrito por un emisor enviado a un receptor, que es el que recibe. Normalmente, el nombre y la dirección del destinatario aparecen en la parte frontal de la carta y el nombre y la dirección del remitente aparecen en la parte reversa del sobre, en caso de que sea un manuscrito, o en el anverso, en caso de que sea algo preimpreso. Existen cartas con remitentes en las que no está lista o anotada la dirección de quien envía la carta, bien por olvido o por omisión consciente del remitente. La carta puede ser un texto diferente para cada ocasión, ya que el mensaje siempre es distinto. En ese sentido, solo en parte puede considerarse texto plenamente expositivo. Estilos de carta. Hay estilos de carta que deben ser adecuados para el receptor y entendible. Entre estos tenemos formal, coloquial o informal, familiar, muy formal e informativo. La carta formal. La carta formal es un documento cuyo contenido hace referencia a un tema institucional, empresarial, laboral, político, financiero o académico, entre otros, en el cual se hace uso del lenguaje formal y cordial. La carta formal es una correspondencia que se acostumbra a hacer en aquellos casos en los que se desea hacer una solicitud, una recomendación, una presentación, un agradecimiento, una reclamación, una renuncia o dar a conocer una información de interés en concreto. La carta formal permite la comunicación entre dos personas que generalmente no se conocen. Por ello, se hace énfasis en el cuidado de la redacción, la exposición de ideas y el uso del lenguaje cordial, respetuoso y formal y demás elementos. Por tanto, en este tipo de cartas se evitan los errores ortográficos, las tachaduras, los borrones, las letras ilegibles y el uso de postdatas, dar una respuesta tardía, entre otros. Las características de la carta formal se resumen en la exposición de una información coherente, breve, respetuosa y que cumple la función de transmitir un mensaje claro. Se emplea el lenguaje formal, sencillo y claro. Se aplican las fórmulas de cortesía. El contenido es breve y preciso, o sea que no se ofrecen detalles de poca relevancia. Se expone la información completa y necesaria. Las ideas se presentan en orden de importancia con párrafos cortos y coherentes. Generalmente, estas cartas están dirigidas a personas desconocidas. Elementos de la carta formal. La carta formal cuenta con una serie de elementos que se deben respetar a fin de que se cumpla con su función comunicativa y que genere una respuesta a dicha información. A continuación, la presentación de los principales elementos de la carta formal. El membrete son datos del remitente que constan del número de teléfono, dirección, correo electrónico, entre otros. Nombre del destinatario, la persona a quien va dirigida la carta. Lugar y fecha del momento que se redacta la carta. Saludo o encabezado. Se redacta la carta haciendo el uso de fórmulas de cortesía, de respeto y antecedente al asunto de la carta. Asunto o introducción. Breve acerca del motivo de la misiva. El cuerpo del mensaje. Es la parte más importante de la carta porque se exponen y desarrollan los motivos de esta. Despedida. Consta de un párrafo en el cual se cierra la idea principal y una despedida cordial. Firma. Se coloca el nombre del remitente y su cargo. Las cartas informales se caracterizan por utilizar un lenguaje coloquial que implica a una relación o complicidad entre el remitente y el destinatario. La estructura de estas cartas informales son también más libres que las cartas formales y su extensión es un poco más definida
ya que el tipo ideal de la carta para mandar a los amigos y familiares más cercanos. Partes de una carta informal. Una carta informal como tal no necesita de una estructura, pero se sugiere incorporar los siguientes elementos que forman las partes de una carta. Lugar y fecha. Conviene indicar el lugar y la fecha en el inicio de la carta para contextualizar el mensaje. Por ejemplo, Santiago, 24 de junio de 2018. Saludo. Como en cabeza de la carta se nombra al remitente y se muestra el grado de proximidad. Por ejemplo, mi amiga querida, seguido generalmente de 2 puntos. Cuerpo. En el siguiente párrafo, después del saludo, se expone el asunto a tratar. El contenido debe obedecer las reglas de redacción de general organizado en introducción, desarrollo y conclusión. Despedida. Se usan modos de cortesía amistosas, como por ejemplo, saludos o un beso grande, seguido generalmente por una coma. Firma. Se termina la carta colocando el nombre del remitente, o sea, de quien manda la carta. Cuerpo de la carta. Debe ser un contenido cercano, amistoso y familiar. Una buena forma de expresarse es hacerlo tal y como lo haríamos cara a cara o por teléfono. No es necesario que las ideas estén ordenadas, ni que se siga un guión establecido. Si es necesario, podemos realizar un borrador previo para organizar las ideas. Pero en la carta familiar se permite la improvisación. Despedida. Al igual que en caso de la introducción, no es necesario acudir a ninguna fórmula de cortesía. Basta con hacerlo con naturalidad, cariño y cercanía. Algunos ejemplos de las despedidas pudieran ser los siguientes. Nos vemos pronto, saludos a tu madre de mi parte, estoy deseando que nos volvamos a ver, un abrazo de tu sobrino, te quiero primo. La firma. No es necesario, pero habitualmente la gente firma sus cartas ya sean familiares, formales o informales. Postdata. Por último, a diferencia de las cartas formales, es debido al estilo de improvisado de las cartas familiares. Es posible al escribir se olvide mencionar algún tipo de información. En lugar de comenzar de nuevo la carta, es posible acomodar estas frases en lo que se denomina como postdata, con la abreviación PD. Carta informativa. Una carta informativa es aquella carta o aviso que con la misma redacción se envían a distintas personas. La industria y el comercio se valen cada día más de estas clases de cartas para hacer su propaganda o para dar cuenta de las modificaciones habidas en la dirección o organización de sus negocios. Generalmente la carta es impresa y en su impresión suelen emplearse los mismos tipos que existen en la máquina de escribir o ordenador, a fin de comunicarle así la apariencia de una carta corriente. Es frecuente que en su impresión se empleen impresoras multicopia que reproducen infinidad de veces el original manuscrito, tanto en un caso como el otro. Al llenar los huecos correspondientes al nombre y señas del destinatario deberá emplearse una tipografía común. Con el sobre se tomarán las mismas precauciones a fin de dar todas las apariencias a la carta informativa de una carta corriente y por consiguiente el hacer que sea recibida con agrado por el destinatario.
A estos mismos efectos, cabe recomendar que se cierre el sobre y se reintegre con el franqueo que corresponda a una carta ordinaria, en lugar de ser abierta, franqueada como impreso. Requisitos de una carta informativa. Una carta informativa que no requiera ser contestada, aunque es aconsejable que se responda a ella con un simple acuse de recibo, deberá evitarse el empleo de términos grandilocuentes como tengo el honor de comunicarle, nos veríamos honradísimos con que usted figurase entre nuestros, etc. Naturalidad y sencillez en la redacción, ausencia de afectación, sin que esto signifique que se haya de prescindir de las obligaciones, expresiones de consideración y respeto es lo más recomendable. Los pasos para hacer una buena carta son los siguientes. Paso 1. Citación de la fecha del día en que escribimos. Paso 2. Contestar citando la fecha, referencias y asunto. Paso 3. Tener presente estos 3 tips. Si nos dirigimos en nombre de una sociedad o empresa, etc., se debe hablar en plural. Ejemplo, comunicamos a ustedes. No es infrecuente usar el singular. Si comenzamos con la fórmula señores, el resto de la exposición irá en plural. Ejemplo, señores, acusamos el recibo al escrito de ustedes de la fecha. No suele ser infrecuente dirigirnos a un colectivo en singular, sobre todo después de haber escrito algunos párrafos. Saber despertar el interés del destinatario desde un principio, sobre todo si la comunicación es bastante extensa. Quinto punto, estudia con detenimiento a su corresponsal y sabrás contestarle acertadamente. Sexto punto, utiliza en todo momento un lenguaje cordial y amistoso, sin pecar por exceso ni por defecto. Debes saber guardar las distancias. No tienes por qué contestarle a un apreciado amigo con un querido amigo o viceversa. Séptimo punto, al hacer una carta no sea jamás pesado, forzado o afectado. Las insistencias cansan. Si tiene que dejar constancia de su amor propio, hazlo con sencillez y naturalidad, jamás como ofendido. Octavo punto, recuerda que la cortesía es una norma de obligado cumplimiento de la convivencia. No nos cansaremos de repetir la necesidad de ser atentos, afables y cometidos. En suma, corteses. Revelaremos poseer una buena crianza. Noveno punto. Despierta la atención de tu corresponsal. Conseguirás ser comprendido con agrado y las probabilidades de conseguir el fin propuesto serán mayores. Si piensas detenidamente en el asunto que te ocupa, la respuesta que obtengas jamás te sorprenderá. El buen corresponsal influye siempre en la contestación porque su carta fue fruto de madurado pensar. Onceavo punto. Dale prioridad al que pensará el destinatario, por encima de tu estilo, acomodándote con perfección al asunto que trata. Doceavo punto. Utiliza la lógica en la exposición de tus ideas. Esto lo consideras cuando tus pensamientos constituyan una cadena para que tu corresponsal capte sin el menor esfuerzo de avances y retrocesos en la lectura aquello que tú deseas. Ahora vamos con los pasos para contestar una carta. Paso 1. Al pensar en cómo hacer una carta, póngase siempre en el lugar del destinatario y lea cuando le dice con espíritu crítico. Paso 2. Ten presente en el supuesto de trabajar en una empresa. Dar la escritura de tu carta con matiz de seriedad, confianza y sinceridad. Por lo que escribas, juzgarán a tu empresa. Paso 3. Recuerda que Sócrates hablaba al zapatero en zapatero y el ingeniero en ingeniero. Háblale al destinatario en el idioma que éste utiliza. Paso 4. Jamás imprimas la escritura con un carácter impersonal y seco. Recuerda que la carta es una conversación.